Vamos a dar ahora el paso a la mecánica de Lagrange. O sea que vamos a dar el paso desde la mecánica. Por cierto, hoy entregan los premios, el 10 de diciembre, el día de mi cumpleaños, es cuando entregan los premios Nobel. Lo que pasa es que con lo del COVID y eso, pues el acto sería hoy en Estocolmo, en el ayuntamiento, si no me equivoco, de Estocolmo. Los reyes de Suecia entregan, pero con lo del COVID entregaron ayer, estuve viendo el acto de entrega en Berlín a los 2 premios Nobel de física y química alemanes. Entonces un acto muy bonito del embajador sueco en Alemania, entregando no lo hizo en la embajada, sino en la sede de la Sociedad Max Planck que tiene en Berlín. Tiene un edificio muy bonito, Harnack, en honor a un investigador. Y ahí les entregó a estas 2 personas, a uno, ya creo que os comenté, a uno lo conozco, porque justo bajo la dirección del instituto, ahí es donde hice yo mi tesis doctoral. Entonces tenía mucho interés y muchas ganas de ver otra vez a él y su mujer, que vive, por cierto, que no da. Y me sorprendió, la mujer está igual y de cabeza perfectamente. Bueno, pues hace 100 años, justo hoy, hace 100 años, en 1921, ¿no? Estamos en el 2021. Le entregaron el premio Nobel a Einstein. Han pasado 100 años. Eso como, ¿no? Ya han pasado 100 años desde entonces. Bueno, pues han pasado justo 100 años. Hace 100 años, así uno se queda con ese número. ¿Cuándo? Porque yo siempre, lo de los premios Nobel, ¿sabes? Pero, ¿cuándo? Madre mía, son tantos y tan importantes que no tener el año, eso, yo desde luego no. Muy bien. Mecánica de Lagrange. Mecánica de Newton. Vamos a dar primero la bibliografía. Luego os he dicho que hice ya el año pasado, hice un archivo, uno es uno un poco más ampliado, con una explicación desde el punto de vista siguiente que comentaré. La bibliografía tendremos en el Taylor, capítulos 6 y 7. El 6 está dedicado al cálculo de variaciones, que es precioso. Cálculo variacional, que es la base matemática, por así decirlo, en la que se basa el capítulo 7, que es ahí hablan del principio de Hamilton como explicación de la mecánica lagrangiana. Es decir, que comenta el Taylor que para aquellas personas que ya saben de qué va el cálculo de variaciones, que tiene mucha utilidad no solo en esto, pues pueden pasar directamente al capítulo 7. Yo recomendaría que vieseis también el 7. Ya que hablo aquí del cálculo de variaciones, tenéis en el libro de esta señora, de esta profesora, Mary Boas, en capítulos 4 y sobre todo el 9, que es sobre el cálculo de variaciones, y muchas de las aplicaciones que trae este libro es física, o sea, quiero decir, de lo que vamos a hacer nosotros también. Es muy bonito, ese libro está muy bien hecho también, muy conciso. Y luego tenemos en el Goldstein, todos estos libros están en la bibliografía, capítulos 1 y 2. En el 1, sobre todo, viene lo del principio de los trabajos virtuales,
principio de D'Alembert. Como una parte que ya va a las... O sea, el 6 ecuaciones de Euler-Lagrange o ecuaciones de Lagrange. Bueno, hay las ecuaciones del movimiento, lo mismo que la segunda ley de Newton, ¿no? Pues el papel van a ser, ya digo que da igual decir de Lagrange que de Euler-Lagrange, no pasa nada. Cómo llega en el Taylor y en otros, naturalmente, a dar una explicación del origen de las ecuaciones de Euler-Lagrange es a través del cálculo de variaciones, un principio variacional, lo que se llama. Y el cálculo de variaciones lo tenéis en el 6 y lo tenéis en el 9 del Mary-Boas. Y en el Goldstein trae las dos cosas. Trae la explicación de cómo se llegan a las ecuaciones de Euler-Lagrange desde el punto de vista de un principio variacional, cálculo de variaciones, eso en el capítulo 2. Hamilton, ecuaciones pero en el capítulo 1 utiliza otro camino que se siguió históricamente, que no era plantearlo como un principio variacional, sino a través de lo que se conoce como desplazamientos virtuales, trabajos virtuales, principio de D'Alembert, que también nos lleva a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Como es interesante para asignaturas posteriores es decir, que yo podría seguir el camino directamente del Taylor, que es utilizar y que es muy bonito y que es elegante y es sencillo, iba a decir, desde el punto de vista conceptual, de únicamente aplicar la mecánica, el principio variacional, hablar un poco del cálculo de variaciones y decir, bueno, pues entonces de aquí van a salir las ecuaciones de... Eso es el camino que sigue el Taylor, que siguen más. Pero es interesante para vosotros, para todos, en esta titulación, que tengáis también una idea, por mi parte, de lo que son los trabajos virtuales y llegar a través de eso. Por eso lo voy a hacer hoy de esta manera. ¿De acuerdo? Y comentaré también cómo sería, aunque no puedo gastar entonces tanto tiempo como otras veces, pero hace años únicamente lo hacía tal como venía en el Taylor. Bien, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el asunto? Vamos a ir entonces... Bueno, y tanto de una manera o de otra, pues tenemos que hablar o recordar de cosas que he dicho yo ya así de palabra a lo largo de la asignatura, ya prácticamente desde el primer día, ¿no? que he dicho grados de libertad, ligaduras, ¿no? O sea, vamos a recordar y utilizar hoy cosas como conceptos que ya hemos usado, ya hemos usado anteriormente, comentado anteriormente, ¿no? Son ligaduras, grados de libertad,
coordenadas generalizadas. Ligaduras, fuerzas de ligadura. Vamos a comentarlo un poquitín. Un poco esto. Es decir, que vamos a tener esto. Primero, ¿qué es lo que tenemos nosotros? O sea, que le vamos a aplicar todo esto a un sistema. Entonces, nosotros vamos a aplicarle, nuestro deseo es, queremos llegar a obtener las ecuaciones que describen el comportamiento, el movimiento, de un sistema mecánico que está formado formado por varios cuerpos, o sea que no es solo un cuerpo, sino formado por varios cuerpos y bajo que no se puede mover libremente del todo, sino que está sometido a la acción de ciertas ligaduras. O sea que está su movimiento, es decir, su movimiento está restringido. Por ejemplo, ¿dónde tenía yo esto? A ver, un momento. ¿No? Aquí tenemos un mecanismo parecido, ¿no? Nos suena un poquitín de lo que vimos el otro día, ¿no? Pues entender, ¿veis? Tensión en la barra. Claro, aquí tenemos ligaduras, este extremo está fijo, el extremo de esta barra y esta otra pues es el mismo, esto no se puede mover verticalmente, es decir que está sometido a restricciones en el movimiento. Por ejemplo, este otro. Ahí tenemos un muelle con una amortiguación, quizás. Bueno, está. Entender cómo se está moviendo. Ese sería otro mecanismo sencillo. ¿Vale? Es un sistema formado por varios cuerpos, sólidos rígidos, varios barras, ¿no? Con muelles sometido a fuerzas, bajo la acción de la gravedad, o por ejemplo, son dos barras rígidas, un extremo está fijo, pero además tiene una restricción que es que el extremo de esta barra solo puede deslizar a lo largo de este alambre parabólico. Es decir, que no es un péndulo doble simplemente, sino que hay una restricción para este punto, ese es fijo, pero este punto no puede moverse tampoco, ocupar cualquier punto del espacio, sino únicamente sobre la parábola. Y naturalmente el punto de unión tiene que ser el mismo en los extremos, ¿no? Pues ahí tendríamos ver cómo sería el movimiento de este mecanismo. Otro mecanismo, otro sistema, ¿no? Claro, ya uno está pensando en mecanismos como para los coches, ¿no? La amortiguación de un coche. Entonces uno lo puede simular, modelar, como un sistema formado por esta barra rígida o esta placa rígida, esta otra placa rígida, unida por dos muelles. Entonces, pues someterle a
digamos, a perturbaciones cuando pasan baches y entonces ver cómo es el comportamiento del sistema, así de simple. Se puede amortiguar y es entender. O sea que ese es otro sistema. Y todos estos son ejemplos que no he hecho yo, por supuesto, sino que están sacados de la documentación de matemática. Por ahí dentro están todos estos ejemplos y más. Por ejemplo, de resistencia de materiales, elasticidad en sólidos elásticos. Entonces, una cuerda elástica, por decir así, un muelle. ¿Ves cómo es esto? ¿No? ¿Os gustan todos esos sistemas? Bueno, pues esto, cuando he dicho las ecuaciones, queremos llegar a obtener las ecuaciones que describen el comportamiento de un sistema mecánico, como esos ejemplos que acabamos de ver. Formado por varios cuerpos, sometido a la acción de ligaduras. Uno está viendo que no pueden, que les imponemos ciertas condiciones, o sea que su movimiento está restringido. Bien, ¿cómo llegábamos a entender el movimiento hasta ahora? Pues bien o mal, ¿no? Más que utilizando lo que ya sabemos, las leyes de Newton. Estamos en mecánica clásica. O sea, hasta ahora leyes de Newton, y además pues añadíamos en todo caso las ecuaciones que describían las ligaduras para, digamos, simplificar el sistema de ecuaciones que obteníamos. Claro, eso iba a decir, desde tedioso a difícil, a muy difícil, a prácticamente... Es decir, que uno busca un camino alternativo que le va a simplificar la vida, o sea, desde vuestro punto de vista, decir, ¿qué voy a sacar yo aquí en limpio? Voy a sacar mucho en limpio de que prácticamente no me voy a tener que romper la cabeza, simplemente con unos pasos sencillos voy a llegar a las ecuaciones que describen el movimiento. Eso, digamos, llegar a decir cómo va a ser esa regla, esas leyes que me van a dar ventajas. Es decir, desde el punto de vista de la mecánica de Lagrange, lo que pone el Taylor y cualquier otro libro en este momento. Pues las ventajas es, por ejemplo, frente a la mecánica newtoniana, es que suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pero en las fuerzas, claro, en las fuerzas tenemos que meter todas las fuerzas. Es decir, que nos aparecen, como habéis visto, las fuerzas de ligadura, es decir, las fuerzas que hacen que el sistema siga unas reglas, un camino determinado, nos aparecen explícitamente en la mecánica newtoniana. Y además de esas nos aparecen las fuerzas que, como por ejemplo en el Goldstein, llama fuerzas aplicadas. Es decir, que dividimos las fuerzas que están actuando sobre los cuerpos como fuerzas de ligadura, que son las que hacen que siga una trayectoria determinada ciertas partes de los cuerpos del sistema, y otras fuerzas, pues por ejemplo, pensemos en la gravedad, simplemente, ¿no? O fuerzas elásticas o fuerzas de ese tipo, las dividimos en esos dos grupos. Nos aparecen, pero aquí nos aparecen, iba a decir, por desgracia, las fuerzas de ligadura. Nosotros, desde el punto de vista de nuestra asignatura, en las fuerzas de ligadura es simplemente decir, son lo suficientemente intensas para que eso sea así. O sea, no tienen una repercusión, simplemente no tengo ningún interés especial en saber cómo son, porque ya sé el resultado. El resultado es que va a seguir un cierto camino el sistema. Sí, digo, es interesante naturalmente desde el punto de vista, por ejemplo, de resistencia de materiales, cómo sufre el mecanismo. Eso sí. Es decir, que no es que no tenga ningún interés, sí lo tiene. Pero desde el punto de vista de decir, tengo ese mecanismo, cómo se va a comportar en el movimiento, no lo necesito. Simplemente no lo necesito, pero me aparecen. Es decir,
que las tengo que resolver. Eso dificulta mucho y mucho la resolución del problema, las fuerzas de ligadura. Entonces, la mecánica de Lagrange, precisamente, una de las ventajas que tiene es precisamente que no nos van a aparecer las fuerzas de ligadura. No aparecen las fuerzas de ligadura, lo cual ya eso simplemente simplifica, uno lo tiene que ver. Menos incógnitas, tanto mejor. Pero luego hay otra ventaja añadida, que es, si no os habéis dado cuenta hasta ahora, es decir, claro, trabajar con las leyes de Newton en coordenadas cartesianas ya tenemos nuestras pequeñas dificultades. Pero es que en la inmensísima mayoría de los casos, uno no puede, resolviéndolo en coordenadas cartesianas, resolver ese sistema. Entonces tiene que cambiar de sistema de coordenadas. Ya hemos visto problemas, por eso viene ya a este nivel lo de las coordenadas polares, es decir, uno tiene que ver cómo es la simetría del problema y cambiar de sistema coordenado. Coordenadas polares o polares esféricas o polares cilíndricas, ¿no? Problema que nos aparece ahí, que las aceleraciones, suma de fuerzas, ahora me voy al otro lado de la igualdad, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Dependiendo de cómo es el tipo de coordenadas, las aceleraciones son distintas. ¿Recordáis? R punto punto menos R tita punto al cuadrado, ¿no? En polares, y luego teníamos, ¿no? ¿Qué teníamos en lo otro? Esa era para la componente, en la componente radial, en la otra componente R tita punto punto más 2 R punto tita punto. Ya, claro, de cartesianas a polares es de una manera, y si cogemos coordenadas polares esféricas, las aceleraciones son de otra forma. Es decir, que dependiendo de cómo sea la simetría, entre comillas, del problema, tendríamos que estar buscándonos cómo son las aceleraciones en cada caso. Y, por supuesto, se van complicando cada vez más, dependiendo, o sea, que los casos que hemos visto son los más sencillos. Ventaja de la mecánica de Lagrange, que vamos a poder mezclar las coordenadas que nos dé la gana. Sin problema, las coordenadas, el tipo de coordenadas que queramos. No solo decir, pues mezclar, que es lo primero, mezclar cartesianas con polares, que es lo primero que está pensado, sino todavía más profundo. Uno puede mezclar coordenadas que sea desde el punto de vista de un observador inercial, con coordenadas en un sistema de referencia no inercial, que es todavía un poco más profundo, porque, como visteis en la mecánica de Newton, teníamos que decidirnos, oye, ¿cuál es el observador? Desde el punto de vista inercial, suma de fuerzas reales igual a, o me paso al otro punto de vista, ya visteis cómo resolví, se puede, claro, es el mismo problema, lo resolvíamos desde diferentes puntos de vista. El del alambre giratorio, por ejemplo. No, aquí vamos a poder resolver, decir, pues me es más conveniente para saber cómo es la situación del sistema utilizar estas, que son inerciales, y estas no inerciales. Es decir, una ventaja tremenda. Cartesianas, o sea, tengo ahí la caja y viendo el sistema puedo mezclarlas. Es una ventaja enorme. Estas dos ventajas son las principales, aparte de lo que acabo de decir, que las ecuaciones salen de una manera muy mecánica, sin romperse la cabeza. Bien, volvamos a lo de las ligaduras. O sea, tenemos un sistema, vamos a poner sistema de n cuerpos. N mayúscula.
Si queréis, cuerpos puntuales, no quitaría ninguna generalidad si no son puntuales, de n cuerpos. Es decir, que tendremos la posición de cada uno de ellos, ¿no? Tendríamos las forma vectorial, las R sub i, con i desde 1, 2, hasta n. ¿Cuántas incógnitas escalares tenemos ahí? N. Uno dice, si necesito saber cómo se mueve, necesito saber cómo se mueve cada uno de ellos. En principio son n vectores de posición, por lo tanto, partimos de, en 3 dimensiones, que es en general, ¿no? En 3D, 3n coordenadas. 3n, uno dice, si no hubiese ninguna restricción, cualquier cuerpo de esos podría ocupar cualquier punto del espacio, ¿de acuerdo? Tendríamos 3n grados de libertad. Si estamos en problemas en superficies, es decir, uno ya dice, ya es un problema en el plano, por así decirlo, no tendría que ser solo en el plano, pues en 2D partiríamos naturalmente de 2n, si uno está pensando solamente en problemas en el plano. Pero, estamos en general en 3 dimensiones, 3n. Partimos de eso. Pero claro, pero esto no es así, ya que existen ligaduras. Y ahora, ¿qué tipo? Es decir, que estas coordenadas no son, es decir, las coordenadas de los cuerpos no son independientes. Entre sí. No son independientes entre sí. Entonces, ¿cuántas ligaduras hay? ¿Cómo van a ser? ¿De qué tipo van a ser las ligaduras? Si las podemos, ahora viene lo de holónomo. Tipos de ligaduras. Nosotros vamos a utilizar, o vamos a ver, solamente un tipo, que son las ligaduras llamadas holónomas. Aunque realmente ya en problemas que hemos hecho, en esos problemas hay ligaduras que no son holónomas. Una muy sencilla es cuando tenemos cuerpos que están rodando sobre superficies, es decir, tenemos fuerzas de rozamiento estáticas. ¿De acuerdo? En ese momento, ese tipo de ligadura, es decir, que algo ruede sobre una superficie, pero no deslice, ¿no veis? O sea, uno piensa, dice, joder, el bolígrafo sobre esta superficie, no, le estás obligando a que siga un tipo de rodadura, no libremente. Esa es una ligadura no holónoma. Entonces ahora, desde el punto, eso es un nombre, para que os suene. Holónomas, no holónomas. ¿Por qué se caracterizan? Pues porque matemáticamente yo las puedo poner como ecuaciones. O sea, por ejemplo, ¿no? Como funciones que relacionan, pues, R1, R2, Rn, ¿no? Por ejemplo, eso sería una ecuación igual a 0. Y aquí tendríamos, pues, ¿qué utilizo? K, por ejemplo, el subíndice K, porque no solo sería una ecuación. Pues K, desde 1, 2, hasta M, si queréis. M ecuaciones. M ligaduras.
que también pueden ser, por cierto, explícitamente puede intervenir el tiempo, no tienen por qué ser lo mismo en todo. Ecuaciones, simplemente, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a l cuadrado. O sea, x cuadrado más y cuadrado menos l cuadrado igual a 0, ¿no? No tendríamos aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de este péndulo, esta bolita, tendríamos, si eso es la longitud, naturalmente la ligadura la podemos expresar de esa manera en coordenadas cartesianas. Eso es una ecuación como la que estoy poniendo aquí. Si no lo nomas, aparte del caso que he puesto así como del rozamiento estático, en ese caso la relación es en las velocidades, en los cambios con el tiempo de las coordenadas. Es decir, no en las coordenadas. ¿Veis ahí la relación que pongo en las coordenadas? No he puesto en R punto. Si apareciesen en eso, entonces ya tendríamos otro tipo de condiciones, por ejemplo. Pero también uno podría pensar en condiciones en las que no aparecen las velocidades. Ejemplo que hemos hecho, el del balón de playa, la bolita deslizando cuando cae. Aquí, como vemos, tendríamos no sería una igualdad, sino una desigualdad. Tendríamos, pues, por ejemplo, FK de R1, R2, tal, ¿no? Rn, tal, pues que fuese mayor o igual que 0. Desigualdades, no igualdades. Claro, porque aquí sabemos que lo que le estamos forzando es que puede ocupar cualquier punto del espacio, pero no aquí dentro. Es decir, que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor o igual que r cuadrado. Si yo pongo aquí y eso ya, como veis, no es un igual. No estoy forzando a que esté sobre la superficie, sino que no pueda atravesar la superficie. Este sería también un tipo de ligadura no holónoma. Nosotros nos vamos, ya estoy diciendo, ahora en lo que voy a decir a continuación, a únicamente cuando las podemos expresar de esta manera. Y antes de hacer un momento pausa, un segundo, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a poder con esas ecuaciones hacer? Podremos encontrar un número de coordenadas, podremos reducir y encontrar un número menor naturalmente que las 3n, que describan la situación del sistema. Vamos a utilizar la letra Q, coordenadas escalares, componentes escalares. Q sub j, que vamos a llamar coordenadas generalizadas. De tal manera que lo que vamos a hacer es de los vectores de posición de cada uno de ellos, pues vamos a poderlos expresar cada una de esos vectores de posición en función de las coordenadas generalizadas. ¿Cuántas va a haber? Sistemas holónomos. Ahora viene otra vez lo de holónomos. Si vamos a tener esas ecuaciones, siempre podríamos llegar a reducirlo a un número de coordenadas que va a ser igual al número de grados de libertad. Grados de libertad. Si partíamos de 3n y teníamos m ligaduras, 3n menos m. Esto sistemas holónomos, porque no siempre es así. En esto sí, en sistemas que son holónomos va a ser así. El número de grados de libertad y el número de coordenadas generalizadas va a ser el mismo.
en sistemas holónomos. ¿De acuerdo? Y aquí he puesto, que no termine de... Voy a ponerlo aquí abajo, que ya se me... Hacemos la pausa. Estos RI, que había dicho, pues, lo podremos poner en función de estos Q hasta 3n menos m. Claro, nos puede, fijaos que en las ecuaciones nos puede aparecer el tiempo, en la relación entre las coordenadas, explícitamente puede aparecer el tiempo, por lo tanto aquí también nos puede aparecer el tiempo explícitamente. Es decir, que tendremos que cada uno de los vectores de posición, recordad, las y van desde 1 hasta 3n. Todos ellos lo podemos poner en función del mínimo número de coordenadas que describen la situación del sistema, las que vamos a llamar coordenadas generalizadas. Y esas Q podrán ser la mezcla de lo que queramos. Cartesianas es lo que dije, ahí esas Q, ¿y cómo son esas Q? ¿Y cómo llegamos a ella? No os preocupéis, uno ve el sistema y dice, aquí me es más cómodo utilizar para esta posición ángulos, para esta coordenada cartesiana, para esta respecto a un carrito que se está moviendo. Ahí uno tiene mano libre para... O sea, que no estéis preocupados porque uno realmente lo ve en el sistema y lo usa, no hay una sola elección posible. Eso también es cierto. O sea, que el movimiento uno podría escoger unas y otras y llega al mismo movimiento. Y como comentario final aquí en lo de ya que hemos llegado aquí, ¿qué es lo que va a distinguir unos sistemas holónomos de otros? Que dependa explícitamente del tiempo, las coordenadas, en función de las coordenadas generalizadas, ¿aparecerá el tiempo, sí o no? Si no aparece el tiempo, si no aparece explícitamente el tiempo, es decir, que sería RI de Q1, Q2, hasta Q3n menos m, sin el tiempo, no aparece explícitamente. Fijaos que el tiempo aparece implícitamente en las coordenadas generalizadas que cambian con el tiempo. Entonces, a esto se le llaman sistemas, Taylor cita los dos nombres, sistemas naturales o esclerónomos. Esclerónomos. Si sí aparece explícitamente, a esos tipos de sistemas se les llama sistemas reónomos. Esclerónomos, reónomos. Y bueno, eso tiene interés a la hora de ver si en nuestro mecanismo se va a conservar la energía mecánica o no se va a conservar la energía mecánica. Eso como un adelanto. Bueno, ya vamos a decir el resultado. Si no me aparece explícitamente el tiempo, y una pequeña condición más, o sea, si no me aparece aquí explícitamente el tiempo, entonces en ese sistema, y otra cosa más que diré, entonces se conservará la energía mecánica. Pero si aparece explícitamente el tiempo, entonces ya no se conserva. ¿Qué sistema? A ver, ¿qué sistema reónomo? ¿Qué sistema holónomo y reónomo hemos visto ya? Te lo dije yo explícitamente, cuidado, fijaos que aquí no se conserva la energía mecánica. El del alambre giratorio forzado, ¿lo recordáis cuando lo discutíamos? Ahí nos aparece la ligadura, nos va a aparecer el tiempo explícitamente. Eso se refleja en que las coordenadas de cada uno de los cuerpos, el de la bolita, depende explícitamente del tiempo. Claro, teníamos ángulo y aparece explícitamente el tiempo. Es decir, en ese sistema no se conservará. Bueno, son y 11, hay 16. Continuamos. Este archivo, el que tenéis en Moodle, ¿dónde tenemos? El ampliado, vamos a ir ya directamente al ampliado.
digamos, en este archivo que tenéis una explicación hecha por mí, concentrada, de la bibliografía que he dicho, sobre todo del Goldstein. Utilizo más adelante como ejemplos el del alambre giratorio forzado y libre. Por cierto, ¿tuvisteis problemas para resolver el alambre giratorio libre aplicando los principios de conservación de la energía y del momento angular, la componente del eje? Sí, dime. Bueno, pones los datos esos, no te preocupes, pones los números que tú quieras. G, R, todo eso para, ¿entiendes? Las condiciones iniciales, las que tú desees. Simplemente con las ecuaciones, llegar a las ecuaciones, le das los datos y si tenéis algún problema a la hora de resolverlo. Si tienes cualquier problema, me mandas un correo, lo pones en el foro, como tú prefieras, con el archivo y lo comentamos. Lo mismo para el resto, naturalmente. En principio, sí, lo que dije el otro día, pues no me habéis dicho nada. Bueno. Bueno, o sea que ya tenemos las coordenadas, el sistema solónomos, sean de un tipo o el otro, coordenadas generalizadas. Y ahora vamos a introducir lo que se conoce como un desplazamiento virtual. Que le llaman los ingenieros un desplazamiento virtual. Claro, nosotros podemos mover los cuerpos, en principio uno diría, vamos a poder mover los cuerpos y vamos a utilizar las deltas en vez de un desplazamiento infinitesimal. Pero esto va a ser teniendo en cuenta las restricciones, las ligaduras. O sea, las ligaduras se tienen que cumplir, cumpliendo las ligaduras. Pero hay un aspecto importante que es un desplazamiento, o sea, movemos los cuerpos sin romperlas, o sea, sin violar las ligaduras, infinitesimalmente en el espacio, pero van a ser desplazamientos instantáneos en el tiempo. Claro, porque uno tiene en la cabeza, dice, bueno, yo considero un desplazamiento pequeñito, infinitesimal, será a lo largo del tiempo. Fijaos, el concepto es, nosotros vamos en un tiempo determinado t, se encuentra el sistema en una situación, ¿de acuerdo? Pues mentalmente yo voy a coger cada uno de los cuerpos y lo desplazo. Un poco, cada uno de ellos lo desplazo infinitesimalmente de la posición que ocupa en ese instante de tiempo. Pero dejando el tiempo fijo. En un instante determinado, es decir, sin modificar el tiempo. Eso es lo que caracteriza un desplazamiento virtual. Podemos mover los cuerpos siguiendo las ligaduras, sin violar las ligaduras, y sin modificar el tiempo. Ya sé, si estamos pensando en los cuerpos y es infinitesimal, vamos a utilizar la letra delta. Para uno de los cuerpos, ¿no? Un desplazamiento sería, no pasaría nada si utilizamos las Ds rectas, tampoco, pero bueno. Veréis en los libros cómo se utiliza delta como un desplazamiento infinitesimal, delta de Rey, para cada uno de los cuerpos. De tal manera que entonces, si tenemos eso, ¿de acuerdo?
Fijaos, ahora voy a hacerlo aquí antes de nada. Si yo tengo que ya las coordenadas, los vectores de posición están en función de las coordenadas generalizadas, y el tiempo quizás. Este delta de RI, ¿cómo lo podría expresar si yo tengo una función? Es una función, es un vector que depende de varias variables. ¿No? Como el diferencial total, pero cuidado, que esto no me va a aparecer al final, eso hasta 3n menos m, pero ya no... Esto no, porque esto implicaría un cambio que estamos permitiendo el desplazamiento en el espacio y en el tiempo, y hemos dicho que el desplazamiento virtual es instantáneo. Por lo tanto, este término, al hacer, uno tiene una función de varias variables, te piden el cambio total, el diferencial total, pues nada, ves cómo es el cambio que se produce si tú modificas cada una de las coordenadas por separado, salvo la del tiempo. Hemos dicho que es instantáneo, entonces no hay cambios en el tiempo, esto no aparece. Hasta la última sería, entonces... delta de RI con respecto a Q 3n menos m, delta de Q 3n menos. Y ahí nos hemos parado. Ese sería el desplazamiento virtual del cuerpo I. Desplazamiento virtual del cuerpo. Para cada uno de ellos, ¿cuántos tendríamos aquí? ¿Cuántos desplazamientos virtuales tenemos? Habíamos dicho que teníamos n cuerpos, por lo tanto tendríamos aquí n relaciones como esta. Para cada cuerpo, un desplazamiento virtual. Pero la posición de cada cuerpo depende de 3n menos m, coordenadas generalizadas y el tiempo en todo caso. Bueno, si uno piensa en el desplazamiento, y ahora da el paso ya os digo, esto lo veremos en un ejemplo, en dos ejemplos, y os pondré más archivos que tengo por ahí para que podáis consultar. Si uno piensa en eso, puede entonces naturalmente pensar en cómo sería el trabajo debido a un desplazamiento de este tipo. Si es un desplazamiento virtual, podemos definirlo o denotarlo como trabajo virtual. O sea que si tenemos una fuerza, voy a llamarla F, ¿no? Actuando sobre, vamos a ponerle el subíndice Fi, ¿de acuerdo? Una fuerza que está actuando sobre el cuerpo I. Y hago un desplazamiento virtual al cuerpo I, el trabajo virtual, como el producto escalar de fuerza por desplazamiento, es decir, que podríamos ponerle, si queréis, nombre, delta de W por work. Bueno, aquí, fijaos, estamos pensando por sencillez,
pero no quita, o sea, no es que quite generalidad, que son cuerpos puntuales, entonces no hay ningún problema en que esa fuerza está aplicada en la posición donde se encuentra el cuerpo, por lo tanto, fuerza por desplazamiento. ¿Por qué no quita generalidad? Porque si nosotros estamos considerando un sólido rígido, está formado por un número ingente de partículas y ahí tenemos un montón de restricciones, de ligaduras, que son, naturalmente, que las distancias relativas permanecen constantes. Es decir, que no quita un sólido rígido, es un sistema holónomo perfectamente. ¿De acuerdo? O sea, que en eso, por eso digo, que no quita en absoluto generalidad al asunto, al problema de lo que estamos tratando. Bien, esta fuerza la podemos considerar la fuerza neta, es decir, la suma de las fuerzas podría ser una, pero si estamos hablando cómo sería el trabajo virtual neto, tendríamos la fuerza neta que está actuando sobre el cuerpo I en ese instante, en el instante t que estamos considerando. Considerado. La fuerza neta. Claro, aquí en esta fuerza neta tendremos sobre cada cuerpo, bueno, sobre algunos de ellos tendremos ligaduras, fuerzas de ligadura. En general tendremos entonces dos tipos de fuerzas ahí en la suma, ¿no? De las fuerzas tendremos fuerzas de ligadura y vamos a darle el nombre como pone en el Goldstein, y las que no son de ligadura, las que no obligan a que ese cuerpo tenga una posición determinada o siga un camino determinado, vamos a darle el nombre, a utilizar la palabra fuerzas aplicadas, por ejemplo, la gravedad. Es decir, que tendremos que esta fuerza neta incluye las fuerzas de ligadura y las fuerzas aplicadas. Ya tenemos entonces un poco los, ¿no? Desplazamiento, trabajo virtual. Vamos a ver si un sistema se encuentra vamos a aplicárselo esto a un sistema en equilibrio. ¿De acuerdo? En equilibrio, eso quiere decir que todos los cuerpos, naturalmente, se encuentran en equilibrio, ¿no? Nosotros estamos partiendo de la segunda ley de Newton, o de las leyes de Newton. Ahora tenemos que pensar, decir, bueno, si un sistema, un cuerpo se encuentra en equilibrio, un cuerpo, entonces, ¿qué ocurre con la suma de fuerzas? Que es cero. Eso es donde va. Entonces tendremos, fijaos que en FI, por no poner un sumatorio adicional, FI es la fuerza neta, fuerzas de ligadura y aplicadas, todas las fuerzas que están aplicadas, o sea, que están actuando, para no decir la palabra aplicado, que están actuando sobre el cuerpo I. Si está en equilibrio, FI es igual a cero. La suma de las fuerzas es igual a cero. Eso quiere decir que si esto es igual a cero, o sea que si el sistema, o sea, estoy pensando, si se encuentra en esa situación, uno dice, pero tú lo que quieres es el movimiento, no os preocupéis, lo estoy haciendo como en el Goldstein, primero el pasito pequeño, como D'Alembert, y luego otro paso siguiente, ya veréis cómo es inmediato, no hay ningún problema. Entonces, si esto se cumple, se cumplirá también que el trabajo virtual es decir, que si yo hago un pequeño desplazamiento virtual, calculo el trabajo, si es una situación de equilibrio para ese cuerpo, entonces eso tiene que ser igual a cero. Tan sencillo como que esto es cero, vamos. ¿No? Claro, perfecto. Pensad, tened en la cabeza, la idea es quitarme de en medio las fuerzas de ligadura. Ese es el objetivo, quitarme de en medio las fuerzas de ligadura, que no me aparezcan.
pero ahí todavía están. ¿De acuerdo? O sea, uno dice, bueno, ahí en FI no... Bueno, si esto se cumple, ese es en mente lo que tengo, a ver cómo me las quito. Por supuesto, si lo sumo para todos los cuerpos, si todos los términos son cero, eso es igual a cero. 1 hasta 3n, ¿no? Eso es igual a cero. ¿De acuerdo? Partimos, decimos, estamos en equilibrio, cada uno de los cuerpos, por lo tanto, la suma de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo son cero en ese instante. El trabajo tiene que ser, si pensamos en un desplazamiento virtual, el desplazamiento virtual por cero es cero para cada una de ellas. Si sumo para todas ellas, que todas son cero, pues todo es cero. Bien, y ahora, en algún momento tenemos que utilizar lo del desplazamiento virtual, que es un desplazamiento permitido por las ligaduras. O sea, que nunca en la cabeza tenemos que tener que por las ligaduras. Ahora es donde voy a decir, en ese sumatorio, estas FI vamos a ponerlas creo que el Goldstein utiliza F minúscula, que más me da. FL, fuerza de ligadura. FA, las que no son de ligadura. Es decir, que tendríamos aquí porque estamos en situación de equilibrio. Vale, eso quiere decir que tendríamos aquí dos sumatorios, FLI y esto tiene que ser igual a cero. Pero ahora pensemos en cómo son los desplazamientos que permitimos los desplazamientos que permitimos a cada uno de los cuerpos, el desplazamiento virtual. Claro, solamente se puede mover en la dirección que le permite el sistema. Las ligaduras actúan normalmente a esa dirección. Por lo tanto, esto es cero. Cuidado, eso que acabo de decir, claro, se lo aprende, lo pone tiene un aspecto muy importante ahí. Eso no sería cierto si el desplazamiento virtual fuese también en el tiempo. Pues también. En el tiempo, es decir que si mentalmente yo digo es un desplazamiento del cuerpo que sigue la ligadura, pero además cambia en el tiempo, porque las ligaduras van cambiando en el tiempo. Ejemplo, lo mejor es tenerlo en la cabeza. ¿Qué ejemplo? Es decir, uno diría, ¿en qué ejemplo tengo yo algo que me permita un pequeño desplazamiento del cuerpo, también con el tiempo, y la ligadura realiza trabajo? El del alambre giratorio forzado. El motor realiza un trabajo, ¿de acuerdo? Desde el punto... ahora, pensemos también en otros... ¿Lo veis? Es todo un camino. Si uno tiene las ideas claras, pero esto que estás haciendo, Miguel, desde el punto de vista, y eso es importante en la mecánica de Lagrange, ¿desde qué observador es? Porque nos has insistido mucho en decir, desde el primer momento, ¿cómo estás resolviendo? Y eso es algo que he dejado para este momento. Digo, a ver si alguien pregunta, decir, pero eso... Has dicho condición de equilibrio, la suma de fuerzas igual a cero. Esas fuerzas, he dicho, son las aplicadas, las de ligadura son reales como la vida misma. O sea, son que ejercen otros cuerpos.
Eso implica que esto lo estamos resolviendo desde el punto de vista de un sistema de referencia inercial, muy importante. Todo lo que vamos a hacer es en sistemas de referencia inerciales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ejemplo que ponía yo como desplazamiento virtual que además le permitimos en el tiempo en el cual la ligadura realiza trabajo, es decir, la fuerza normal realiza un trabajo sobre la bolita en el alambre, es la del alambre giratorio, desde el punto de vista del sistema de referencia inercial, fuera, viendo cómo gira todo ello. Cómo mentalmente uno lo ve con las fuerzas. Hombre, piensa en que eso lo tiene que mantener un motor en movimiento, porque si no la velocidad angular cambiaría de giro. Por lo tanto, está realizando un trabajo que puede ser positivo o negativo. Claro, el motor es la ligadura, en el fondo. El motor realiza un trabajo, la ligadura realiza un trabajo. ¿No? Yo creo que así se ve todavía más sencillo, sin necesidad de pensar que uno conviene decir, ¿cómo está actuando la fuerza de ligadura? Pensemos ahora el motor, pero vosotros tenéis que comprender también desde el carácter vectorial el trabajo, ¿no? Teníamos la fuerza normal que ejercía el alambre sobre la bolita, ¿no? Y tenía una componente en el plano del alambre y una componente perpendicular al plano del alambre. ¿De acuerdo? Claro, pero tenemos un desplazamiento, visto desde fuera un desplazamiento en el plano del alambre de la bolita y un desplazamiento en la dirección perpendicular a la del alambre de la bolita. Porque lo estamos viendo desde el sistema de referencia inercial, desde fuera. Por lo tanto, si tengo una fuerza, una normal, una ligadura, una fuerza de ligadura, en la misma dirección en la cual también tengo un desplazamiento, pues en general será ese producto escalar distinto de cero. Claro, salvo que uno diga, no, es que el desplazamiento virtual no es en el tiempo, le obligas a que sea, has congelado el tiempo. Por lo tanto, no estás permitiendo el giro del alambre en ese momento. Ahí viene es decir, cuidado, que el desplazamiento virtual es instantáneo. Bien, esto. No se nos olvide que el resultado va a ser en sistemas de referencia inerciales. Como el desplazamiento es virtual, instantáneo en el tiempo, he dicho, esto es cero, no es aproximadamente, es cero. Si hubiese variaciones en el tiempo en el desplazamiento virtual, eso podría ser distinto de cero. Por eso se introdujeron estas personas el concepto de desplazamiento virtual. Bueno, eso nos lleva, conclusión. Ponía primero la... Ya no me aparecen, si queréis, y hago como en el Goldstein, a partir de este momento quito el subíndice A, por comodidad, siempre y cuando uno tenga claro que a partir de este momento si ve una F sub I, se refiere a que no son todas las fuerzas, sino únicamente las fuerzas aplicadas, ya no están las fuerzas de ligadura. En ese momento en el libro os dice, por comodidad, no llevar algo que vas a llevar hasta el final y ya queda claro a partir de este momento, utilizamos como nota, fijaos, que antes utilizaba FI para todas ellas, ahora por comodidad, ¿lo habéis entendido en la notación? A partir de este momento. A partir de este momento, FI solo son fuerzas aplicadas, no fuerzas de ligadura. No contiene
Es decir, que tendríamos esta expresión. Un sumatorio para todas las... Porque ese sumatorio, ahí es donde viene la diferencia, porque nosotros partíamos, en este caso al principio Fi eran todas las fuerzas igual a 0, ya habéis visto cómo lo he ido. Claro, pero aquí yo no puedo sacar la conclusión de que ahora con las fuerzas aplicadas sobre que la suma de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo I es 0, eso no es verdad, porque ahí faltan las de ligadura. Sí para todo el sumatorio. Claro, ahí viene la cuestión de decir, pasemos a coordenadas generalizadas. Pero antes de eso, de pasar a coordenadas generalizadas, uno diría, pero esto que estás estudiando, o sea, ya uno dice, que te has quitado de en medio en esa expresión las fuerzas de ligadura. Pero ¿qué ocurre si tú quieres estudiar el movimiento? Partes ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Muy fácil. Tendríamos entonces para la partícula I, ahora otra vez, es como volver al principio. Fi contiene fuerzas, es la fuerza neta sobre la partícula I de ligadura y aplicadas. La segunda ley de Newton, partimos de Newton. Claro, uno puede plantearse esto como paso a la izquierda todo esto restando. Igual a 0. Es decir, que puede considerar este término tiene dimensiones de fuerza. ¿De acuerdo? Lo de la masa por aceleración y le da un nombre o término inercial, fuerza inercial, cosa que a uno le suena decir, anda, en sistemas de referencia no inerciales, ¿no? Teníamos un término, una fuerza ficticia, pseudofuerza, que llamamos fuerza inercial. Bueno, realmente en el fondo es lo mismo, ¿eh? Estamos considerando que nos hemos montado en un sistema de referencia no inercial que va con la partícula, o sea, yo me monto en la partícula, me muevo con la partícula, pero la partícula está acelerada respecto a uno inercial. Entonces tendré, segunda ley de Newton, suma de fuerzas reales más la suma de fuerzas ficticias igual a 0. Un sistema de referencia de traslación, no inercial de traslación, la fuerza ficticia sería esa, si lo queréis ver desde ese punto de vista. Bueno, es decir, que podemos pasar la masa por aceleración al otro lado de la igualdad y considerarlo como una fuerza más, es decir, fuerzas aplicadas más las fuerzas de ligadura sobre el cuerpo I más la fuerza inercial sobre el cuerpo I, y esto es un equilibrio. Es decir, es considerar el movimiento como una situación de equilibrio también, en la cual estamos incluyendo una fuerza adicional. Ese es el punto de vista de D'Alembert y estas personas. Claro, entonces tendríamos, si es equilibrio, otra vez volveríamos igual a 0. Pues yo puedo hacer, naturalmente, el cálculo para un desplazamiento virtual. Si todo esto es 0, esto también va a ser 0. Para uno de ellos va a ser 0. Para todo, la suma para todos, si para uno es 0, la suma de ceros es 0 también. Es decir, que estamos en la situación, y ahora viene en el momento de decir, siguiente paso, tendríamos las fuerzas de ligadura I, más las fuerzas aplicadas I, por así decirlo, por delta de RI, menos todo esto, menos MI AI, por delta RI, y esto es igual a 0. Claro, pero hemos dicho que
tal como hemos definido el desplazamiento virtual, el producto escalar de la fuerza de ligadura por el desplazamiento virtual de la partícula I es cero. Por lo tanto, nos quedaría aplicada, ¿sí? Si ahora, notación otra vez, ya no utilizamos otra vez para quitarnos la A, pues tendríamos cuidado aquí, los apuntes son un arma de destrucción masiva, es peor que una bomba atómica. En ese momento ya se pierde uno si no lo habéis pillado en la anotación. ¿Por qué? Porque, como os digo, hay que estudiar por los libros. Los apuntes es un apoyo importante, pero lo que hay que es estudiar por los libros. Ya os he dicho, capítulo 1 es en lo que estamos ahora. Esto igual a 0, perdón. Igual a 0. Muy bien, tanto en un caso como en el otro vamos a cogernos este término, el primero, ¿no? Tendríamos un sumatorio ni de delta de RI. Tendríamos el sumatorio ni de FI y tendríamos aquí en delta de RI, como habíamos puesto, como el sumatorio, voy a ponerlo ahora como sumatorio, puse todos los términos y ahora tengo que poner otro subíndice diferente en J de la derivada parcial de RI con respecto a Q sub J por delta de Q sub J. Es decir, que si esto lo llevo ahí, tendríamos sumatorio en I, sumatorio en J de FI por delta RI QJ. Este sería el término correspondiente a esto. ¿De acuerdo? Bien, y esto, fijaos, todo esto, ¿qué dimensiones tiene? Trabajo, energía, ¿no? O sea que todo esto tiene dimensiones de trabajo, energía. Si ahora piensa uno en lo siguiente, aquí estamos multiplicando por un desplazamiento en la coordenada generalizada J. Cuidado, la coordenada generalizada J puede ser un ángulo, puede ser, no tiene por qué tener dimensiones de longitud. Pero si uno piensa, todo esto es trabajo, y aquí lo que tengo es el producto de esto, por un desplazamiento, yo puedo llamar a este término la fuerza generalizada J, bueno, vamos a ponerle el sumatorio. Vamos a ponerlo aquí. Tendríamos, vamos a dejar el sumatorio en J, no en I, y tendríamos Q sub J, QJ. QJ igual al sumatorio en I, y teníamos FI el sumatorio en I, para todas las partículas, ¿De acuerdo? ¿Mm? Pensemos en el primer caso, si queréis, lo más sencillo.
está en equilibrio, no equilibrio dinámico, con la fuerza inercial, sino el equilibrio está todo en ese instante, cada uno de los cuerpos está en equilibrio. Entonces tendríamos, ¿no? Teníamos todo esto igual a cero. Esto sería igual a cero, ¿no? Fijaos de dónde partíamos, todo eso igual a cero. Claro, pero ahora viene lo importante. Las Qs son coordenadas generalizadas, son independientes entre sí. Por definición de coordenada generalizada, hemos restringido, fijaos que teníamos 3n coordenadas, pero eran dependientes entre sí a través de ecuaciones. Nos decidíamos por un conjunto de coordenadas menor, que era 3n menos m, igual al número de grados de libertad. Claro, son independientes entre sí, por definición. Nos están dando cómo de libre es el sistema. Claro, si son independientes entre sí, esto significa que yo puedo hacer variar una independientemente de las otras, que eso es lo que distingue las posiciones de los cuerpos, las RI. Yo si cambio una, las otras se ven influenciadas, algunas. ¿Por qué? A través de las ligaduras. Eso es lo importante. Mientras que las Qs, que son las coordenadas generalizadas, yo puedo cambiar una, las otras quedan sin cambiar. Claro, si yo hago eso mentalmente, para que todo esto sea igual a cero, ¿qué condición se tiene que cumplir? No queda más remedio que todos los términos de ese sumatorio sean cero. Fijaos, parto de esto, igual a cero. Eso no implica que f sub i sea igual a cero, esas eran las fuerzas aplicadas, sino que la suma para todos los cuerpos es cero. No cada uno de los coeficientes en la suma es cero. Pero haciendo el paso de las coordenadas de cada uno de ellos, de las coordenadas espaciales a coordenadas generalizadas, entonces al ser ya independientes no queda más remedio que cada uno de los coeficientes en el sumatorio sea cero, no queda más remedio, porque yo puedo hacer variaciones independientes una de otra. Si cojo la 1 y dejo el resto sin cambiar, tendría en este sumatorio solo un término en el sumatorio, la correspondiente a la coordenada generalizada 1. Para que sea 0, Q1 tiene que ser 0. Lo hago para la 2, independiente, la 3, la 4, la 5, etc. Tenemos eso. Claro, ahora queda... Pero esto es para el equilibrio normal. ¿Qué ocurre? Y si añadimos dinámico, ¿qué ocurre? Tengo que tener en cuenta el término este que era m sub i, que se me olvidaba sub i. Delta de RI. Y ahí viene la transformación, que esa es la que me voy a ahorrar. Lo tenéis en el Goldstein y se puede, vamos, son pasos simplemente en hacer el desarrollo en derivadas parciales, plaf, a sub i es igual a la derivada de vi con respecto al tiempo de cada uno de ellos. ¿Cómo sería vi? A su vez, sería la derivada del vector de posición de i con respecto al tiempo, y dando una indicación, si yo tengo ahí la derivada y tengo que RI depende de Q1, Q2, etc. ¿Y el tiempo? ¿Cómo sería esa derivada total con respecto al tiempo? La derivada parcial de RI con respecto a Q1 por delta de Q1 más, la derivada parcial de RI con respecto a Q 3n menos m por delta de Q 3n menos m, pero como es
Aquí sí, la velocidad es en el transcurso del tiempo. Tendríamos en el término final la derivada de RI con respecto a t por delta de t. Porque ahí en el movimiento del cuerpo sí tenemos que considerar que está transcurriendo el tiempo, no es en un instante fijo, sino que se está moviendo en el tiempo. Bueno, si uno sigue estas cosas, echadle un vistazo, pues entonces llegaríamos a la conclusión de que esto va a ser menos, tendríamos aquí, en J, de la derivada parcial, siendo T la energía cinética. Q.J menos, perdón, y esto por el... Vamos a ponerle aquí, bien claro. Q.J menos por delta de QJ. En T, ¿qué es lo que tenemos? Es la energía cinética total del sistema en el sistema de referencia inercial. Es decir, que aquí tendríamos el sumatorio en I de 1/2 de m sub I por v sub I al cuadrado. Y ahora vamos a un segundo. Tendríamos en T esto. De tal manera que entonces, en equilibrio, en el equilibrio dinámico, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el menos la derivada total con respecto al tiempo, de la derivada parcial de la energía cinética de todo el sistema con respecto a Q punto. Q punto es la derivada QJ depende del tiempo, claro. ¿Y qué teníamos en más QJ igual a 0? Si uno lo pone, fijaos que aquí tengo un signo menos, hasta ahí es donde quiero llegar. Esto pasaría, fijaos, al otro lado, lo pongo de esta manera, QJ. ¿Cuántas ecuaciones tenemos aquí? Tres n menos m ecuaciones del movimiento. Bien, vamos a dejarlo aquí. Y os pido, por favor, encarecidamente, que el lunes le hayáis echado un vistazo a los sitios donde os he dicho yo, sobre todo en esta parte al Goldstein, pero echadle ya un vistazo. ¿Perdón? De lo que estoy diciendo no es del Goldstein. Esto de trabajos virtuales, principio de D'Alembert, no. Por eso el lunes, eso no implica, no quiere decir que no lo vayas viendo, quiero que lo vayas leyendo para el lunes cuando decir, anda, a estas ecuaciones, que son las ecuaciones
Lagrange, por así decirlo, podemos llegar de otra manera. Lo dejamos aquí.